Shalom a todos, un saludo cordial, bendiciones, un saludo Claudia que se ha conectado en la clase de hoy, saludo también para los estudiantes que se van a conectar luego y aquellos que nos van a ver en YouTube, un saludo cordial. Hoy vamos a tener esta clase donde vamos a tener el estudio de la Sefirat Malhut, es el capítulo 9 del estudio de esta obra, La Dimensión Interna del Rabino Aryeh Kaplan. Con esta clase concluimos y completamos el estudio del árbol de la vida, lo cual siento que es como un logro, completar el estudio completo del árbol, así que las personas que fueron siguiendo clase tras clase, cada una de estas shiurim, cada uno de estos encuentros, pues aquí cerramos con la clase de hoy, el estudio del árbol de la vida completo, así que Baruch Hashem, esta clase no es muy larga, es un poco corta, es un capítulo corto. Para la próxima clase vamos a entrar ya a estudiar otros tipos de conceptos cabalísticos. Vamos a estudiar vamos a entrar al capítulo número 10 que tiene que ver con los conceptos de la creación del mundo según siempre las enseñanzas de Rabbi Sagluria. Esto es muy importante, que el tipo de cábala que estamos estudiando aquí está muy influenciado, todo el pensamiento es de Rabbi Sagluria. Y siempre explico esto porque hay otros sistemas de cábala que no explican las cosas de esta manera. Todo este concepto de la ruptura de las vasijas, Shevirat Keilim, todo ese concepto de Parsufim, todos estos temas, el que los expandió y los trajo como novedad fue Rabbi Sagluria. Había nociones con palabras, ciertos conceptos en cabalistas antiguos, pero ellos no explicaron estas cosas. De hecho, Rabbi Sagluria dice que esta cábala él no la aprendió de nadie, sino que la recibió directamente del profeta Elías, Elías o Naví. Entonces explico esto para que comprendamos que la cábala es como de manera progresiva, siempre lo decimos, en un inicio no había tal cosa como una sola escuela de cábala que todo el mundo sabía lo mismo, no. La cábala se desarrolló, hemos explicado que la cábala se desarrolló históricamente donde había diferentes escuelas y esas diferentes escuelas manejaban diferentes secretos o diferentes temas. Desde la antigüedad había escuelas que se dedicaban solamente al Masé Bereshit, al secreto de la creación, otras al Masé Merkabah, los misterios del trono de Dios, los misterios de los ángeles, todo eso. Y unas no les revelaban los secretos a las otras, se los mantenía ocultos para cada cual. Y esto es algo que continuó hasta la Edad Media y yo diría que continúa hasta hoy, porque en la Edad Media, por ejemplo, en Barcelona estaba la escuela de Rabí Nachmanides, que tenía una línea de pensamiento diferente a la escuela de los rabinos de Girona, que venían, o sea, ahí vemos variedad. La escuela de Abulafia es diferente, la escuela de diferentes sabios va variando, entonces fue con el tiempo en que se vienen a unificar, consolidar todos estos conceptos y tenemos luego en Safed, en Israel, donde se van a consolidar aún más y Rabbi Sagluria va a tener un tipo de cábala que es la que profundiza más y trae todas estas novedades del tema de la ruptura de vasijas y todos estos conceptos que les decía, hacen referencia a conceptos superiores. Que ciertas ideas ya existían, sí, como estratos en escuelas antiguas, pero no hablaban de esta manera. Todo esto es cábala más bien de la cábala de Rabbi Sagluria. Entonces, para que tengan este contexto, que la cábala que estamos enseñando con todo esto que hablamos acá, viene mayormente de la influencia de Rabbi Isaac Luria, que es el cabalista más influyente de los últimos 500 años. Es la cábala que más ha dominado el mundo judío en los últimos 500 años. Entonces, con esto presente, les decía, son temas que vamos a ir abordando en la clase de la semana que viene, el domingo que viene, pero hoy vamos a centrarnos en finalizar, les decía, el estudio del árbol de la vida. Vamos a estudiar la Sefirá de Malhut. Muy interesante este estudio, completando así el estudio de las dimensiones. Como de costumbre, vamos a entrar, como la clase es corta, vamos a entrar a leer directamente del párrafo. Yo voy a ir traduciendo al español y vamos a ir explicando los diferentes conceptos. Dice lo siguiente, capítulo número 9, Malhut, dar y recibir. Dice, para evitar cualquier confusión entre la primera tríada del árbol que estudiamos, que recuerden que era Hesed, Geburah y Tiferet. Hesed, el brazo derecho, Geburah, el brazo izquierdo, Tiferet, el tronco, tiene que ver con esta parte del cuerpo. Esa tríada, dice el rabino Are Kaplan, para evitar cualquier confusión,
Entre esa triada y la segunda, ¿cuál es la segunda? Perdón. La segunda es Netzach, la pierna derecha, Od, la pierna izquierda, y Yesod, el órgano reproductor. Dice el rabino, déjame darte dos ejemplos que ilustran la relación que existe, que tienen entre ambas. En el caso de una ciudad, explica el rabino Ari Kaplan, que quiere controlar el flujo de tráfico a través de un puente. Imagínense el tráfico que va por un puente hacia adentro, hacia la ciudad. Hesed, el elemento de bondad amorosa, recuerden ese elemento, bondad, pero tiene que tener el elemento de amor, sería aquel que deja entrar todo el tráfico posible dentro de la ciudad. Porque Hesed es expansión, Hesed es dar constantemente. Entonces, en este ejemplo, un tráfico que entra en una ciudad sería como Hesed es que todo el mundo entre, todo el mundo adentro. Lo opuesto de esto sería Geburah. Geburah es cerrar el tráfico, nadie entra a la ciudad. El otro elemento sería Tiferet. Y Tiferet está buscando lo óptimo. ¿Y qué es lo óptimo? Bueno, balance entre los dos. El tráfico que entre, pero que no sea todo el mundo, sino que es poco a poco, por partes. Se va regulando la entrada del tráfico o el flujo que va entrando dentro de esa ciudad. Dice el rabino Are Kaplan que ahora hemos establecido lo que queremos encontrar y que es lo óptimo, lo ideal. Pero en términos de quién es ese ideal. ¿En óptimo para la ciudad o para la gente que quiere entrar a la ciudad? Porque hay también, ¿para quién es bueno? ¿Para la ciudad o para la gente? Dice, los dos óptimos son posibles. Y vamos a entender qué significa este ejemplo con esta sefirot. Cuando uno está dando al otro, cuando uno está usando el Hesed, la bondad, ¿para quién es bueno eso? ¿Para el que da o es para el que recibe? ¿Quién se está beneficiando? Cuando uno pone Geburah, dice no. ¿Para quién es bueno eso? ¿Para el que está diciendo no o para el otro que le negaron algo? Entonces, ¿es bueno que nos nieguen algo cuando uno pide o quiere algo? ¿Es bueno que, que nieguen eso? ¿O es bueno uno negarle algo a alguien? Estamos viendo que los dos son buenos, los dos son óptimos. Entonces, uno tiene que aprender a apreciar lo ideal cuando nos dicen no, y uno tiene que aprender a apreciar el ideal cuando uno le dice no a una situación, cuando uno le dice no a otra persona, cuando uno le dice no a una relación, cuando uno le dice no a un trabajo. Pero también tiene uno que ponerse en la posición del que está recibiendo y cuando nos digan no de un trabajo, no enfadarnos, es decir, qué malo es el mundo, qué injusticia, Dios mío. O cuando en una relación que uno quiera lograr nos dice la otra persona, no, no me interesa, no estoy interesado en ti, no me gusta, no quiero nada contigo. O cuando hay una situación donde hay, digamos que no es como esperábamos, es como que estamos recibiendo un no. Entonces el no se puede entender como malo, sino que estamos viendo como mecanismos de autorregulación que existen en el sistema de la creación, pero también como mecanismos de regulación, de autorregulación que existen en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos ese potencial, esa facultad, esas dimensiones o energía de saber decir sí y actuar con Gesed, con expansión, pero también, como decía, tenemos la capacidad de decir no o que nos digan que no. Entonces el no no es algo malo, sino que son mecanismos de regulación para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. En el momento, decía, comprender esto, llegar a ese nivel de profundidad no es tan sencillo, porque a la gente no le gusta que le digan que no. Si uno quiere lograr un proyecto, si uno quiere lograr una casa, si uno quiere lograr un empleo, si uno quiere lograr una carrera y no se da como uno quiere, o al menos con la rapidez que uno quiere, uno piensa que es malo, que hay algo ahí que está fallando. No, no necesariamente, simplemente el sistema está funcionando como debe funcionar. Y como mismo está el tráfico que les decía, imagínense un tráfico que va por un puente para entrar a una ciudad, se deja entrar a todo de golpe, se para en seco completamente o se va regulando el tráfico. Para eso existen los semáforos. Entonces, en el mundo espiritual es igual. Uno tiene que aprender que no todo ni es de golpe ni es frenando. Que cuando nos paren también a nosotros, nos digan ese no, también uno tiene que entender que hay algo ahí detrás.
Uno tiene que ver la razón, qué hay detrás de ese movimiento cuando algo se está impidiendo, algo no se está manifestando, algo no se está logrando. Tiene uno que entender que es parte del sistema que se está autorregulando para que las cosas funcionen como deben de funcionar. Y ese nivel de balance es lo que llamamos Tiferet, que es un balance de un equilibrio. Entonces, ni una es buena ni otra es mala, simplemente son sistemas de entrada y salida. Cuando entremos la semana que viene a estudiar los Parsufim, vamos a ver qué son los Parsufim, que son estructuras de Sefirot que se empiezan a unir y crear un sistema de estructuras, y todos los Parsufim tienen sistemas de entrada y salida de energía. Si no tiene entrada y salida de energía, no funciona como debe funcionar. El ser humano, nosotros, somos un Parsuf. ¿Qué quiere decir? Somos una estructura, somos un rostro, somos una forma, un modelo, y tenemos sistemas de entrada y salida. Tenemos, como decimos en las bendiciones de la mañana, hay una sección donde uno habla de que hay cavidades, los orificios. Los orificios son sistemas de entrada y salida. Entonces, lo mismo, todo está formado por estructuras de Sefirot. Solamente estoy dando un adelanto para lo que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, hemos de entender que estos son mecanismos que usa el sistema para autorregularse. Y miren la fuerza y la bendición que tenemos los seres humanos, que no solamente es el sistema el que puede hacer eso. Cada uno de nosotros se nos ha dado a modelo de la divinidad, a modelo de Dios, creados a esa imagen. Cada uno de nosotros tiene la capacidad, la fuerza, el poder, esa sefirá de operar, como decíamos, o en Hesed o en Geburah y en Tiferet. En todas podemos operar. Ese es uno de los poderes o fuerzas que tenemos los seres humanos. Aprender a expandirnos, aprender a limitar y aprender a regular nuestro tiempo, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Todo puede ser regulado, todo puede ir buscando siempre ese balance. La vida no se trata, y esto es otro tema que me gustaría resaltar, ya lo mencioné en algún momento. Uno escucha por ahí que la gente dice, no, lo ideal es buscar el balance, el balance es lo ideal. No, esa no es lo que entendemos por Cábala. Porque balance diría que una gente que quiere operar siempre en Tiferet, siempre en Tiferet. Eso no es correcto, porque hay que operar también en Gesed y hay que operar en Geburah. Hay momentos en que yo puedo estar tranquilo, alguien pasivo, alguien que está muy en paz, pero de momento si yo tengo que poner Geburah en una situación para defenderme a mí y a mi familia, tengo que sacar fuerza, tengo que sacar, como dice el refrán, ¿no? Ese elemento de furia, de fuerza, hay que sacarlo. Entonces la gente asocia eso con algo malo. Cuando hablamos a veces de dejar la ira, la gente cree que es que todo el tiempo ser un cordero manso. No, eso no es lo que dice la Cabla. Eso no es lo que yo veo en no he visto tal cosa ni en ninguno de los ejemplos bíblicos, ni ningún patriarca, ni ningún rabino habla de eso. Entonces, eso de buscar siempre, como dice, el árbol de la vida tiene tres, ¿verdad? Derecha, izquierda, centro. Y la gente dice, no, vamos por el centro. Eso es un disparate. Todas las ramas son importantes y se puede ir por todas y estamos operando en todas al mismo tiempo. El secreto está en saber cuándo debo operar en Geset, en expansión, cuándo tengo que poner Geburah y cuándo tengo que poner limitación. Entonces es un error de la gente. En esta disciplina decía, no es ese pensamiento de que solamente la línea del balance, el equilibrio, y si uno no está en equilibrio, la gente cree que hay algo mal en uno. Hay gente que dice, ¿por qué yo soy muy hiperactivo y cree que eso es malo? Es malo si 24/7 estás hiperactivo. Pero si en algún momento actúas con esa energía y luego regresas a tu punto centro y luego estás en expansión, entonces no es malo. Simplemente estás operando en todas las energías que tenemos los seres humanos. Y hay momentos, y ahí es donde entra el Da'at, el conocimiento, la conciencia, para saber cuándo yo tengo que actuar en expansión, cuándo voy con restricción y cuándo voy por Tiferet. Entonces, ese concepto de que buscar siempre el balance, eso no existe. El mundo está en movimiento, las energías todas son buenas, todas, y todas estamos operando al mismo tiempo. Entonces, igual les digo, alguien puede pensar que ser espiritual es ser siempre pacífico y amoroso y que todo el mundo venga y te puede lanzar horrores y tengo que aguantar todo porque creen que un maestro espiritual es alguien que es humilde, que lo empujan de aquí para allá. Esa no es el pensamiento nuestro. Eso es un disparate. No he visto otra vez. Vamos a siempre a los ejemplos bíblicos. Vamos a la historia del pueblo de Israel. Abraham, sí, era Geset en expansión, pero cuando le secuestraron al sobrino Lot, reunió un grupo de ejército con espadas y fue a rescatarlo. Y mataron y lucharon y así con cada personaje bíblico. Entonces, lo que quiero decir aquí,
que esa idea de un maestro espiritual, pacífico, humilde, que te empujan para... Eso es un disparate. No conozco a ni uno, no hay uno, un maestro judío a través de la historia que haya sido tal cosa. Porque ni en el caso de los cristianos que toman a Jesús como modelo, no está el caso. Hay historias y pasajes de Jesús también mostrando violencia. Y eso es lo que quedó escrito. Hay muchos pasajes que la gente no sé, o no se escribieron o se perdieron. Entonces, lo ideal no es eso de siempre en la paz. Si no tengo paz, hay algo mal en mí. No. Hay momentos en que la vida requiere dinamismo. Hay momentos en que la vida requiere acción. Hay momentos en que se requiere, como decía, dar, expandirme. Pero hay momentos en que requiere que yo actúe con firmeza. Hay momentos en que requiere disciplina. Hay momentos en que requiere esa limitación. Y hay momentos en que requiere un balance. Entonces no existe tal cosa en el árbol de la vida que voy a ir por el centro y no, no, no. No hay tal cosa. Estamos operando en todas las dimensiones al mismo tiempo. Todas son importantes y por todas hemos de transitar y por todas hay que operar. Todas son importantes. Le decía, el desequilibrio ocurre cuando alguien pone mucho énfasis en una sola sefirá, como decía ahorita. En el tema decía, el caso de la ira, el que todo el tiempo está en Geburá, 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 hay un desequilibrio. Todo el tiempo bondadoso, la mejor persona del mundo, hay un desequilibrio ahí. A esa persona también, ¿no? Como digo, no es que te venga cualquiera a ofender, a humillar y aguantar lo que te digan. No, eso no existe. Entonces, el pensamiento judío va ahí. Que otros sistemas espirituales entiendan otra cosa, ok, pero este pensamiento dice, todas son fuerzas y capacidades del ser humano, que al mismo tiempo es modelo de la divinidad, de Dios. No solamente en la Biblia, que vemos cuando se habla de la divinidad o de Dios actuando con fuerza, hablando con bondad, actuando con bondad, a veces con amor, a veces... Pero no, ni siquiera hablemos ni de la Torah ni de la Biblia. Salga afuera a ver la naturaleza. La vida es maravillosa, la vida es hermosa, pero lo mismo que viene una brisa por la mañana de aire fresco, hermoso, puede venir un huracán, puede venir un tornado. Entonces, lo que quiero mostrar es que hasta en la naturaleza se está mostrando que hay mecanismos que existen en el sistema donde vemos incluso en la naturaleza están operativas las 10 sefirot. Porque recuerden que las 10 sefirot no es más que los mecanismos que usa la divinidad, el infinito, esa energía infinita, esa conciencia infinita para manifestarse y para llegar hasta el mundo de la materia, hasta el mundo físico. Y lo vemos desde la naturaleza hasta en los animales, que hay animales que uno ve que son pacíficos, pero no te metas con sus crías porque te van a atacar, por muy pacíficos que sean esas criaturas. Hay flores que sí son muy lindas, pero cuidado, también tienen espinas. El ser humano es igual. Entonces, ni es bueno ni es malo. Simplemente es el sistema que está diseñado de esa manera y todos son mecanismos importantes de la supervivencia, preservación de la especie, preservación de la entidad, preservación de quién es uno. Porque de lo contrario caemos entonces en la autoanulación, caemos entonces en la humillación de lo otro frente a otro, caemos incluso en la destrucción de uno mismo, ¿no? Porque si alguien te viene a hacer daño y tú no te cuidas, para nosotros eso es un pecado, porque cada ser humano debe cuidarse a sí mismo, cuidar su integridad, cuidar su cuerpo, etcétera. Entonces, esto lo explico porque otra vez yo escucho mucho eso y porque escucho gente que viene y habla, no, el camino del medio, el balance. Eso no existe tal cosa. Ese no es un pensamiento judío. Entonces, el pensamiento judío estamos operativos en todas las dimensiones. El secreto está en saber cómo operar, con qué energía, en qué momento. El desequilibrio está cuando yo estoy demasiado en una energía, o muy en Geburah, o muy en Hesed, o lo cual está causando al mismo tiempo un desequilibrio al inverso, porque hay una carencia entonces. Entonces, alguien que es mucho Hesed tiene carencia de Geburah. Alguien que todo el mundo piensa que todo es bueno y pacífico, le decía que todo el mundo, entonces esa persona no sabe ni siquiera valerse por sí misma. No sabe que cuando alguien te hace hasta una pregunta y tú no expresas tu opinión, es una persona que está como cohibida con un temor todo el tiempo, ni siquiera expresar su pensamiento. Para tú expresarte, se requiere valentía, se requiere firmeza, se requiere confianza. Eso es Geburah, eso es Tiferet. Operar solamente en Hesed no es bueno. Entonces, vuelvo a decir, aquí no estamos hablando ni de bueno ni de malo. Estamos hablando que tenemos que estar operativos en todas las dimensiones. No sé si se comprende este concepto.
Este es el pensamiento cabalístico, este es el pensamiento judío. No hay tal cosa como un único camino. Todas las dimensiones del árbol, todos los senderos son importantes y por todos podemos transitar. Y de hecho eso es lo que debemos actuar y operar en todos esos niveles de conciencia, de vibración, de pensamiento, etcétera. Entonces, con esto presente, vamos a seguir con la aclaración del rabino. Dice lo siguiente. Otro ejemplo para mirar a la relación que existe entre el deseo de dar y el recibir es el Hesed, elemento de bondad. Dice que sería dar sin que uno tenga conciencia de las consecuencias. Alguien que todo siempre da, pero ni siquiera se preocupa por qué hace uno con lo que da. El que da todo el tiempo dinero, 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 pero no se da cuenta que no tiene conciencia qué va a hacer la gente con el dinero que le has dado, o el tiempo que le has dado, etcétera. O uno como maestro, ¿qué tipo de información revelo? Soy consciente de cómo la gente puede usar quizás lo que yo estoy enseñando. ¿Qué estoy revelando? Entonces, ese sería operar en Hesed, todo el tiempo dar, pero sin más nada, ninguna otra conciencia, no pensar en las consecuencias. Geburah sería frenar todo, completamente y fuertemente, no dar nada. Tiferet decía, sería llegar a lo óptimo de cuánto es lo que yo debo dar, cuánta información yo debo revelarlas a ustedes y qué cosas no debo revelar en este momento. Quizás en otro momento sí, pero en este no. Es como el ejemplo de la ciudad. No es todos los carros que vayan a entrar al mismo tiempo. Hay semáforos. Van a entrar, pero vamos por partes, poco a poco, para que el sistema pueda ir, un sistema que va retroalimentando de entrada y salida constantemente. Entonces, lo óptimo sería cuando alguien tiene conciencia de cuánto debe dar, cuánto debo entregar en una relación, en un trabajo, qué tiempo debo dedicarme a mí. Entonces, la conciencia está, que es la regulación, lo óptimo, sería el elemento de Tiferet, de tener esa conciencia, de comprender cuánto es necesario, cuándo poner pausa, cuándo aumentar el flujo, cuándo disminuir. Eso se llama conciencia. Entonces, nos damos cuenta que lo que regula todo realmente en la vida es la conciencia. La conciencia es lo que va a determinar la energía que se va a depositar en una sefira y en otra. La conciencia, el Da'at que va recorriendo ese árbol, va a determinar cuánta energía tengo que poner en Hesed, cuándo tengo que poner en Geburah, cuánto tengo que poner en Jochma, cuánto va a Binah, cuánto va a Yesod. Entonces, va moviéndose de manera inteligente y va sabiamente colocando la energía que requiere, cuando en la vida o en qué día de mi vida tengo que ser más dinámico, cuando estoy más tranquilo, en reposo, etcétera. Dice, la pregunta que hace el rabino, nuevamente, dice acá, ¿cómo es este óptimo decidido? ¿Tiene que ser de acuerdo a las necesidades del que entrega o a las necesidades del que recibe? Porque el que da también tiene una necesidad, sea que la persona lo comprenda o no. Hay una necesidad de dar, porque hay una satisfacción también que uno recibe de vuelta. Y vamos a ver cuando entremos a profundizar en Malhut, nos vamos a dar cuenta que Malhut es una sefirá donde se logra un grado de perfección donde el que entrega no solamente entrega, también está recibiendo de vuelta. Y el que recibe no solamente recibe, también está dando para atrás. Eso lo vamos a ver como Malhut logra un nivel de perfección y vamos a profundizarlo en los próximos párrafos. Entonces, estamos viendo que hay dos niveles acá de una energía que es la que va a entregar. Eso va con un nivel de conciencia. Entonces, está en cuanto a las necesidades del que da, y el que recibe también tiene su, digamos que, nivel de conciencia. Entonces, ¿cuál de las dos? Netzach, explica el rabino, sería dar en el nivel óptimo de acuerdo a las necesidades del que da. O sea, ya estamos bajando a una triada. Estamos viendo que, ya decía ahorita, Hesed, Geburah y Tiferet están en la dinámica, ¿no? De dar, recibir, pero no se aclaran todavía muy bien en base a quién, si es la necesidad del que da o el que recibe. Pero cuando bajemos a la segunda triada, que sería ya Netzach, Od
y Yesod, vamos a ver que las cosas empiezan a definirse, está más claro ahora. Netzach hace referencia a la necesidad del que entrega, del que da. Od hace referencia al que recibe. Entonces, Yesod sería las necesidades de ambos. Dice, en el caso de la analogía del ejemplo del tráfico en la ciudad, explica el rabino, Netzach sería o envuelve controlar el tráfico de acuerdo a las necesidades de la ciudad. La necesidad no puede aguantar miles y miles de carros sin que haya una regulación. Entonces sería el elemento Netzach el que está operativo ahí. O sería controlar el tráfico de acuerdo a las necesidades individuales de cada chofer. Y eso sería otra vez, sería buscar lo óptimo, el equilibrio, lo ideal, que sería considerar las necesidades de ambos, del que quiere entrar en la ciudad y también de la ciudad, lo que pueda aguantar la ciudad, porque una cantidad muy grande no puede aguantarla. Es igual, les decía, esto se puede poner en muchísimos ejemplos. Como podemos ver, dice el rabino, Tiferet está tratando de alcanzar el elemento de lo óptimo, lo ideal, lo que sería lo más, lo que podría funcionar en determinado momento. Recuerden eso, porque no necesariamente algo que funciona ahora funcionará en otro día o en otro mes o en otro año. No, el sistema constantemente está moviéndose y todo está regulándose. Por eso decía, tratar de vivir la vida aplicando un mismo pensamiento para cada circunstancia es un error, porque cada una de las sefirot está todo el tiempo moviéndose el sistema, constantemente, y van evolucionando de acuerdo a la evolución del pensamiento o la conciencia que está manifestándose en cada una de esas dimensiones. Por eso es que constantemente uno tiene que ir actualizando y moviéndose de acuerdo al flujo, no solamente de las necesidades de uno, sino también del exterior. Entonces, es como el ejemplo, la analogía, no solamente la necesidad que tiene cada conductor, cada chofer individualmente de entrar a la ciudad, sino que con el paso del tiempo la ciudad también va a ir regulándose de acuerdo a las necesidades de la ciudad. A este respecto, las 6 sefirot que van desde Hesed, que es el elemento del amor, hasta Yesod, que es el fundamento, constituyen una unidad, una estructura única, una sola estructura, una sola unidad. Tenemos Hesed, Keburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. 6 sefirot. Esas 6 sefirot son una unidad. Y ya hemos visto que esas 6 sefirot se corresponden a la letra Vav. La letra Vav en hebreo equivale a 6. Por tanto, se corresponde a esas 6 sefirot que ya y sabemos ya que el árbol de la vida realmente es la estructura del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, las 6 sefirot que acabo de describir corresponden a la letra Vav del nombre de Dios. La Vav tiene la idea de conexión. Saben que la Vav es larga, es como un brazo que se extiende, es la Vav. Entonces, se extiende para crear una conexión. Entonces, por eso es que Vav es conexión, como esas 6 sefirot. Ya digamos ahorita, está buscando dos puntos que quieren conectarse. Están buscando qué es lo mejor. Uno da, otro recibe, pero están buscando la manera de lograr ese equilibrio. Ese es el elemento de la Vav que busca la conexión. En entregar, o sea, conexión para entregar, explica el texto. En esencia, la primera triada representa ese momento inicial o esa intención de poder dar. Serían las sefirot de Hesed, Geburah y Tiferet. Esta acción de dar, sin embargo, es muy poderosa, es muy fuerte esa energía para que pueda ser recibida así de golpe. Como decía ahorita, como los automóviles que quieren entrar, es el elemento, entrar, dar, extenderse. Eso, si entran todos de golpe, es imposible, muy fuerte. ¿Qué hace falta? Solamente cuando entra en lugar la segunda triada, que es cuando el concepto de dar se logra en un grado de perfección, o sea, se ha medido, se ha regulado de acuerdo a las necesidades del que recibe. Y ambos, o todos estos 6 sefirot, conforman 6 elementos que están ocultos detrás de la idea de dar. Entonces, cuando
uno en el judaísmo, en Cábala, hablamos de el concepto de dar. Sepan ustedes que detrás hay 6 mecanismos que están operativos, 6 pensamientos, 6 conciencias, 6 fases detrás de la idea de dar para que sea completo. ¿Y cuáles son esos 6 mecanismos? Las 6 sefirot que ya hemos estudiado. Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Entonces, detrás de una sola idea, miren que hay 6 conceptos muy importantes y cada uno nos ha tomado varias clases. Entonces, para lograr el dar en perfección, le decían lo óptimo, pues tienen que estar operativas esas 6 sefirot, donde uno no solamente tiene que tener conciencia del que va a entregar, también uno, el que está dando, también tiene que recibir un feedback o una información de vuelta, teniendo presente las necesidades o lo que realmente el otro desea y puede recibir. Entonces, hay veces que uno quiere dar algo a otra persona, la otra persona no lo necesita, eso no es lo que está necesitando. Hay gente que va por la vida que quiere resolverle la vida al otro y cree que no, esto de esta manera yo te voy a resolver. No, y eso no es lo que está necesitando la otra persona. Hay veces que uno quiere darle algo a alguien, amor, tiempo, dinero, y eso no es lo que quiere la persona. La gente necesita otra cosa. Entonces, los conflictos surgen cuando uno no tiene el dahat, la conciencia de entender que el otro te está diciendo, no, yo no necesito, yo no quiero tu dinero, yo no quiero esto, yo necesito otra cosa, pero tú no me lo puedes dar ahora. Entonces, y lo mismo viceversa, les decía. De esto entendemos otra vez que cuando uno da, para que sea ese dar de verdad con esa conciencia, uno tiene que darse cuenta o comprender qué es lo que quiere la persona recibir y qué es lo que puede recibir. Porque hay veces le decía, uno quiere dar el infinito. No podemos dar de esa manera. En una relación, nadie puede dar besos y abrazos al infinito. Matas, ahoga a la otra persona. Es limitado. Cada día hay una interacción de ambos lados en una relación. Lo mismo en una amistad. Yo no puedo estar encima de mi amigo todo el tiempo, ni él encima mío buscando, llamando. No, cada cual uno da, comparte. Al final estamos hablando del elemento de compartir el tiempo, los recursos, ideas, enseñanzas, de manera que no solamente lo que uno quiere entregar, también uno tiene que ser consciente de lo que el otro necesita, puede y desea en ese momento recibir. Pues yo como maestro no puedo darles el libro entero en un día, imposible. Sería un desastre y ustedes tampoco aguantarían esto, ni siquiera podría, aunque quisiera. Entonces, tengo que ir limitando clase a clase, poquito a poquito, ir explicando concepto a concepto para que ustedes puedan ir asimilando estas ideas y en otras clases se les va a ir aclarando los conceptos, el pensamiento y van a ir aprendiendo. Así es como funciona todo en la vida. Es, es un tráfico que estoy enviando de información, pero no puedo darlo todo de golpe. Aunque yo quisiera, no puedo. Entonces tengo que ir limitando clase a clase, enseñanza a enseñanza, para que vaya preparándose las condiciones y puedan ir recibiendo más y más. Entonces no es que no se va a recibir lo que se deba recibir, se va a recibir, pero en el momento indicado. Lo mismo pasa con la vida, lo mismo pasa con uno. A veces uno quiere lograr un proyecto, hay quien quiere comprarse un automóvil, una casa, una carrera, se quiere casar, tantas cosas y le pide a la vida, a Dios, al universo, al cosmos, al infinito, a quien le quieras pedir. Entonces quiere uno recibirlo todo, de golpe. El infinito en su conciencia, en su sabiduría, dice, no, si le doy todo eso de golpe, no lo puede ni aguantar, se destruye todo. Lo vamos a estudiar en la clase que viene, Shevirat HaKeilim, ruptura de las vasijas. No puedes contener todo eso de golpe, no te beneficia, no va a ser bueno. El infinito te va dando, te va entregando de acuerdo a lo que tú puedas recibir en el momento. Entonces, cuando uno está orando, rezando, pidiendo por algo, Dios mío, ayúdame para encontrar trabajo, ayúdame porque que haya paz en mi familia, ayúdame que quiero tener hijos, la gente que no puede tener hijos. Entonces, son situaciones, ayúdame que me hace falta, no sé, el dinero no me alcanza en este mes. Tengo situaciones y la gente empieza a orar, como le digo, o a Dios, a la naturaleza, a lo que tú quieras, lo que la gente ora. Es la misma la intensidad, el pensamiento, o la misma intención, perdón, de esa idea de pedir a Dios, al universo. Es la misma idea. Dios, el universo, no te va a entregar de vuelta
sino ve qué es lo que tú realmente necesitas ahora. No significa que no te vaya a dar eso que tú estás pidiendo, pero no te lo puede dar ahora, porque no podría, no es lo que necesitas recibir, ni lo podrías valorar o sostener. Al contrario, te podía destruir incluso. Una relación apresurada causaría más desequilibrio. Porque lo otro de esto es que hay veces que la gente pide una relación, pero cuando llega la relación y llegan los problemas y llegan las discusiones y llegan cosas, ay, entonces Dios mío, sálvame de esto, sácame, sácame de esa relación. Entonces, ¿para qué pedías tanto? Claro, esto se puede, si uno se está apresurando al sistema, causa esos cortocircuitos, vamos a llamarlo así, esas fisuras. Lo que tenemos que entender es que todo es un proceso, todo es una etapa, todo es una autorregulación. No solamente uno, le decía, a nivel de interacción con otras personas, pero también a cómo uno mismo interactúa con la vida, con Dios, con el universo, con todo. Yo no puedo absorber todos los libros de cábala que hay en el mundo en un día, imposible. No aguanto esa información, tampoco tengo ni siquiera las herramientas o los conocimientos para entender esos conceptos. Yo tengo muchos libros, pero yo no puedo leerlos todos, ni los he leído todos. Entonces yo, los libros que compro, por ejemplo, para ponerme a mí de ejemplo, los libros que tengo, los voy comprando y yo voy, ok, tengo este libro acá, pero los voy a leer más adelante. Los voy a leer. Yo tengo libros que los he comprado hace 3, 4 años, 5 años y nunca los he leído todavía. Alguien diría, ¿para qué los compraste? No, los compré porque está ahí, pero en algún momento voy a llegar cuando yo haya pasado, recorrido otras etapas de preparación para poder entonces estar capacitados a entrar, a comprender y a poder realmente beneficiarme de ese conocimiento. Entonces, cuando hay veces que uno está orando por algo y no llega, no es que la vida te está negando algo, no es que Dios te está negando algo, es que no es el momento. Es que necesitamos primero pasar por una etapa de preparación para llegar a temas más elevados. Siempre explico también, y ya lo he mencionado en varias clases, que para mí me he dado cuenta que es muy importante tener estos cursos ahora de introducción a la cábala con estos fundamentos para yo después pasar a explicar quizás temas como son de cábala más así, temas de espíritu, temas de todo eso, porque cuando uno tiene esta base, logras entender cómo funcionan todas esas estructuras y logras entender entonces cómo operan las energías. Y ya estamos viendo que operan a través de la Sefirot. Así se interactúa en el mundo, así interactúa todo eso que la gente llama ángeles, demonios, espíritus, eventos, fenómenos naturales. Todo es a través del árbol de la vida, de la Sefirot. Si usted no estudia el árbol de la vida, si no estudió Sefirá por Sefirá, no va a entender cuando empecemos a hablar de todos esos temas de espíritus, exorcismos, ángeles, misterios, cielos. ¿Qué son esas cosas? Tampoco va a entender las cosas que te pueden pasar en tu vida. ¿Por qué hay rupturas en los matrimonios o por qué hay felicidad en el matrimonio? ¿Por qué hay un huracán? ¿Por qué hay una erupción de un volcán? Todo eso también está aquí, porque todos los elementos físicos están interactuando con fuerzas que están manifestadas a través de la Sefirot. ¿Por qué yo estoy hoy levantándome de manera positiva, generando luz, bienestar, abundancia? Y hay días que uno se levanta con más tristeza, negatividad, bloqueo. ¿Por qué? Todo eso se puede comprender cuando estamos haciendo este estudio del árbol de la vida, porque te estás dando cuenta cómo están operando las energías en ti mismo y te estás dando cuenta cómo operan también estas mismas sefirot, que no solamente están dentro de nosotros, les decía, son las estructuras de todos los mundos, de toda la naturaleza, de todo lo que existe. Entonces, nosotros somos un reflejo del exterior y el exterior también se refleja dentro nuestro. Entonces, miren la importancia, la potencia de poder comprender estos conceptos que hemos venido estudiando a profundidad, porque esto es lo que nos va a llevar a saber cómo uno va a operar, en qué energía, en cada día de nuestras vidas, para de alguna manera llevar, de alguna manera que sea un poco más completo, que de alguna manera logremos este estado de elevación de conciencia y ahorrarnos muchos problemas, muchos desequilibrios que la mayoría de la gente la vemos por el mundo a veces sufriendo por cosas que si tuvieran este conocimiento, que es de autopercepción de uno, autoconocimiento personal, pero también de la realidad exterior, se ahorrarían muchos de esos sufrimientos que uno observa en otros, a veces en familiares, a veces en vecinos, a veces en el mundo, porque no tienen esta sabiduría, no tienen este nivel de conciencia.
Y de ahí la importancia de ir a las bases. Vamos con estas clases preparando un fundamento para luego pasar a temas más avanzados. Entonces, siguiendo con esta idea, explica el rabino Ari Kaplan, dice lo siguiente. Ya decíamos que las 6 sefirot que hemos analizado, desde Geset a Yesod, es como la letra Vav del nombre de Dios. Y por supuesto, la letra entonces, lo lógico de esto es que la letra, la sefirá de Malhut, que es la que vamos a estudiar hoy, se corresponde a la letra Hei, la última letra Hei del tetragramatón, que es 5, como la mano que recibe. Entonces recuerden que es como la famosa analogía que explicamos al principio de todas estas clases, ¿no? De esa mano, una mano, un pensamiento, una mano que da, la mano que se extiende y otra que recibe. Dios es el que está entregando la conciencia cósmica, el infinito, el Ein Sof, y nosotros acá estamos recibiendo como ese mendigo que está pidiendo, que está canalizando. En otras palabras, lo que estamos haciendo es canalizar la Sefirot con todos esos conductos, ese Da'at que está recorriendo. Lo que estamos haciendo es aprender a canalizar en nuestras vidas, en nuestra realidad, esa Shefa. Y esa canalización, la energía que baja, no es de una única forma. O sea que la energía que esa Shefa realmente no tiene definición. Cuando hablamos de canalizar, no es como la gente se imagina, canalizar, no sé, un espíritu o un sueño, no. O la gente que quiere canalizar nada más dinero. No, esa infinita no tiene realmente de forma ni definición de nada. Ya eso lo hemos estudiado en clases anteriores. Cuando hablamos de Shefa, esa abundancia, incluye todo. Cuando realmente estamos operando con conciencia en todas las sefirot, lo que estamos haciendo es aprendiendo a bajar esa energía que incluye, es como un paquete que incluye todo. Salud, dinero, bienestar, tranquilidad, shalom. Todas esas cosas las estamos incorporando cuando uno empieza a saber cómo mover el Da'at que empieza a circular por todo nuestro propio árbol. Entonces, la Kabbalah nos está dando las herramientas para que uno sea dueño, control, amo de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad, de aprender a manifestar y a canalizar en nuestra vida situaciones de bienestar, que es uno el que luego decide cómo bajar esa bendición y en qué la transformas. Esa energía, ¿en qué la transformas? La energía baja. Entonces, es uno el que luego, como un alquimista, puede transformarla o en dinero, o en salud, como decía ahorita, o en alegría, o hay otros que lo que hacen esa energía, como no comprenden este mecanismo, la energía que bajan, que es lo que sostiene la vida, la transforman de otra manera. Bueno, los que se dedican a hacer el mal, los que roban, los que asesinan, los que incluso están canalizando y están transformando eso en tristeza, en depresión, en autoestimas bajas. Entonces, todo esto, esos otros desequilibrios ocurren por no comprender cuál es la razón y cómo funcionan y operan todas estas dimensiones. Por eso el entender esto a profundidad, les decía, es una herramienta increíble porque la verdadera alquimia, el verdadero alquimista, esto es otro tema que en la cábala también se estudia, había cabalistas que eran alquimistas, la verdadera alquimia realmente no es eso de transformar el metal en oro, eso es para la gente de afuera. El secreto de verdad es que es como uno tomar toda esta sabiduría y es uno transformarse uno mismo donde uno se llega a convertir como un recipiente de la divinidad, casi como un pequeño Dios, entre comillas, porque ya tú sabes cómo operan las energías afuera a nivel cosmogónico, a nivel de la naturaleza, pero también sabes cómo operan dentro de ti y cómo tú puedes, usando tu conciencia y las herramientas cabalísticas, cómo canalizar la energía del exterior, traerla a ti y luego tú, como que pasa a través de un proceso, esa es la alquimia, de transformación, transmutación, y cómo tú, con tus acciones, con tus palabras, la energía que emites, vas manifestando y logrando situaciones que no te vas a pesadumbrar o a preocupar de decir si esto no se me logró tan pronto, no, porque comprendes otra vez que hay un mecanismo, que no es todo de golpe, que van etapas, que hay procesos, que la vida no te está negando nada, que la vida está regulando cada etapa lo que va a llegar a tu vida en el momento en que deba llegar. Si yo soy el que me empiezo a preocupar y decir y a poner negativo y a encerrar y a bloquear, soy yo el que estoy causando eso mismo a mí mismo.
Entonces, si ese tráfico, imagínense como el ejemplo del automóvil, que van a entrar a la ciudad y yo digo, hoy, ¿por qué no llega un automóvil tal que estoy esperando que es el número 100, vamos a decir? Eso se puede poner como ejemplo, les decía, la gente que quiere lograr algo, no sé, una casa, un trabajo, una pareja, algo, quiere aprender un idioma. Y dice, no llega a eso que estoy esperando. Automóvil 100, vamos a ponerlo, por ejemplo. Bueno, viene en camino. Pero si yo digo, la vida es injusta, hay un bloqueo, algo mal en mí, ¿qué estoy haciendo? Cerrando totalmente el tráfico. Entonces soy yo mismo el que estoy bloqueando la energía que viene para mí. Está reservada para mí, pero yo como no comprendí cómo opera el sistema, cómo operan las Sefirot, soy yo mismo el que estoy bloqueando la bendición que viene para mí. ¿Por qué? Porque estoy pensando de que no, hay algo mal, me hicieron algo, esto, la vida es injusta, todas tantas cosas. Entonces, cuidado, no seamos nosotros los que estamos bloqueando nuestra propia felicidad. No seamos nosotros los que estamos bloqueando nuestro propio destino, porque eso viene, pero es, como les decía, opera en las dimensiones de manera que va siendo regulado, el sistema va regulándose constantemente. La maestría del cabalista es saber cómo operar en cada situación, en cada momento de la vida, de la manera adecuada o lo más apropiado posible. Esa es la verdadera magia o el verdadero progreso o éxito de un cabalista de verdad. Eso no es tan fácil lograrlo. Eso requiere, como les decía, entrenamiento, paciencia, tiempo, años. La gente quiere todo pronto, como les decía, que quiere que todo entre de Hesed, 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 sin parar. Así no funciona el sistema. No funciona. Entonces, bueno, vamos paso a paso, les decía, explicando estos conceptos. Sigue diciendo el rabino, ¿no? Aryeh Kaplan. Ya vemos, dice que traemos la última Hey del tetragramatón que corresponde a Malhut. Malhut es el reino, que es la idea de recibir. O sea, es algo que recibe, sería el Kli, el recipiente. Entonces, Malhut es el poder que Dios nos da para recibir de él. Además, es en Malhut donde el propósito de entregar se realiza. Una relación donde uno recibe puede reciprocar, o sea, de manera recíproca, ahora se convierte en dador. Hay muchos conceptos aquí. Primero, hemos visto que Malhut, dice acá, es el poder que Dios nos da para recibir de él. De esto vemos algo, que la facultad de recibir, la capacidad de recibir es un poder que Dios nos da. No todos saben recibir y por ello experimentan carencia, escasez, pobreza, etcétera. Es una realidad que hay mucha gente que no sabe recibir. La vida te pone oportunidades, te pone situaciones, te pone relaciones, matrimonio, economía, tantas cosas. Y como la gente no sabe recibir, se va ese momento, ese automóvil, ese, no sé cómo llamarlo, esa energía que llegó, pero como no sabías recibir, no la pudiste recibir. Por eso le decía, el trabajo que estamos haciendo acá es muy importante porque dice acá, es un poder que Dios nos da, saber recibir. Lo otro es que Malhut, dice acá, es el propósito, es donde el propósito de dar se realiza. La persona que da algo, por ejemplo, si yo quiero dar esta pluma, este lapicero, el propósito de yo dar es para que alguien lo coja. O sea, si yo doy, es para que alguien lo reciba en la otra mano. Pero tiene que existir la otra mano que está ahí para recibirlo. Y vuelvo a decir, es la fuerza, la capacidad de recibir. Dios me puede estar dando algo, la vida me puede estar dando algo. ¿Tengo yo el recipiente para recibirlo? ¿Cómo es mi recipiente? ¿Está adecuado o está deficiente? Si yo estoy en posición de conciencia de que todo es negativo, todo es injusto, todo no llega, estoy maldecido. Hay gente que dice eso, estoy maldecido. Hay algo mal, esa persona tiene su recipiente como cerrado. Pero cuando yo digo, ok, no he checado todavía lo que estoy pidiendo, pero sé que Dios tiene para mí la bendición. Lo que el Creador tiene para mí, ya lo estudiamos en las clases primeras, es darnos toda la bendición, que no haya carencia, que haya abundancia, dinero, prosperidad, salud, alegría, bienestar, todo lo bueno. Pero para eso yo tengo que tener la conciencia y esa conciencia es saber que mi recipiente debe estar abierto. Si yo mismo me estoy cerrando, claro que no voy a recibir nada. Podrá llegar, pero no lo voy a recibir.
Y ahí me estoy acarreando todavía más problemas, porque la gente entonces se lamenta, uy, que no puedo, uy, que no puedo. Sí, pero cuidado, es que puede ser que tú mismo estás cerrado del recipiente. Por eso le decía, todo es la conciencia, todo es un trabajo de aquí. Más allá de que si lo heredé de la familia, que si es generacional, todas esas cosas también son muchas veces, es cierto, uno hereda muchas cosas, pero usted puede heredar lo que usted quiere heredar. Todos tenemos la capacidad y todos tenemos las herramientas, todos tenemos las 10 sefirot. Solamente es aprender a cómo operar, a cómo abrir el recipiente, a cómo preparar el recipiente. Y para eso estoy yo acá, dándole las clases, para eso estoy explicando, para eso usted está recibiendo las clases, para aprender a cómo abrir ese recipiente. Cuando uno logra eso, olvídese de que si el ancestro, de que si heredé no sé qué cosa, que si heredé que la... Todo eso, ese tipo de ideas también les digo, todas esas ideas son ciertas, pero muchas de esas ideas tampoco las manejamos en la cábala. La gente que me viene a veces en las consultas me dice, no, que si esto es generacional. Yo no oigo a los rabinos hablando de cosas como esas. Sí, no digo que sea cierto, existe, puede existir. Pero ya estoy diciéndote, si tú haces el ticún ahora, si haces el trabajo, si tienes la conciencia, no importa quién fue tu ancestro, eres tú el que tiene las llaves para abrir ese recipiente para que puedas recibir. Tú tienes la fuerza, tienes la capacidad y Dios te lo está dando. Nadie te está negando nada. No está en las manos ni del padre, ni del abuelo, ni del ancestro. Y hay muchísimas historias. Gente que viene de familias donde hay droga, alcoholismo, violencia. Y tú te das cuenta que hay gente que trabaja en eso y puede rectificar su vida. Y el legado que pasa a sus hijos es un legado diferente a lo que recibió de su familia. Hay gente que todavía no está luchando con eso y cree que está perdido, cree que no tiene solución. Ahí es donde está el problema. Cuando tú mismo te estás pensando y tu conciencia dice no hay nada que hacer, tú mismo estás cerrándote el recipiente. Entonces, no, hay tantos ejemplos. ¿Cuántas historias de gente que han podido superar todo ese abuso, traumas? Sí se puede, pero hay un trabajo que se va a ir haciendo, les decía. Si no ha llegado todavía, sigue trabajando. Es como ese tráfico que estás esperando a alguien que venga. Todavía no ha llegado, pero va a llegar. Si tú cierras la puerta entonces y te la lamentas dentro, no, así no vas a resolver nada. Sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Que no haya llegado todavía no significa que no vaya a llegar. Va a llegar, pero es una etapa, es un proceso. Y estamos en este proceso desde que nacimos hasta que nos morimos y salimos de esta encarnación. Entonces le decía, por eso no es, en cada persona es diferente cuando cada cual va rectificando cada cosa, pero sí viene la sanación, el dinero, la abundancia, el bienestar, la alegría, todo eso está reservado para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Pero otra vez vamos a ir entrenándonos primero para aprender a recibir todas estas cosas. Es lo que estamos viendo acá. Entonces, dice acá, explica el rabino, que hay una relación entre el que recibe, que también está reciprocando al que entrega. Cuando uno está entregando algo, si uno va a dar un regalo, tiene que haber una persona para que reciba el regalo. Pero cuando tú das ese regalo, cuando la persona lo recibió, el simple hecho de que tú sabes que recibió ese regalo te hace feliz a ti. Te está dando de vuelta un placer, un bienestar, una alegría, una sensación de plenitud, de realización. Entonces, el que entrega está haciendo un bien, pero el que recibió te está dando de vuelta también una energía. Todo es una energía y todo es un intercambio. No existe nada de que sea de un solo lado. Cuando algo va solamente en una dirección, está desequilibrado. Siempre en la vida es todo un intercambio y siempre todo es un intercambio de una energía. Porque un regalo es una cosa material, pero es una energía al final de todo. Fue un pensamiento que tuviste y ese pensamiento tuviste luego que en el trabajo que hiciste, que fue tu tiempo, tu sudor, tu energía, cobraste un salario y con ese dinero compraste ese regalo. O sea, todo al final es una energía y al final todo es un pensamiento, una conciencia. Que luego lo pudiste coger ese pensamiento, se manifestó en esa energía que fue el tiempo y tu esfuerzo trabajando. Te lo dieron en función de dinero y ese dinero sirvió para comprar algo físico. O sea, ese regalo que fuiste a entregar. Entonces, un pensamiento para que veas cómo opera la realidad al final de todo fue un pensamiento, una conciencia, y lo que hiciste fue bajarla o canalizarla en eso en ese regalo que hiciste. Pero tuvo que ir por un proceso, pensamiento, emoción,
trabajo que tuve que hacer, dinero físico y ese dinero después comprar. O sea que bajó desde una energía, un pensamiento, una conciencia, bajó a una energía y después bajó a la materia. Así es con todo en la vida. Todo en la vida es siempre pensamiento, pensamiento, emoción y materia. Pero tiene que pasar por esas etapas para que tú puedas ver en ese regalo, en ese lapicero, que esto fue la idea de alguien que lo diseñó y la idea de alguien que lo compró. La mía en este caso, que fue el que quise comprarlo. Entonces te das cuenta que la raíz de todo, para tú recibir incluso en la materia, lo que quieras recibir, todo viene de aquí, todo viene del pensamiento. Por eso decía ahorita, como tú estás pensando, como es tu conciencia, como estás vibrando, es lo que tú vas a recibir en la vida. Como decía ahorita, la gente que quiere una casa, un automóvil, un trabajo, un negocio, todo está aquí. La gente le cuesta comprender eso, pero realmente está aquí. Y es todo siempre en la vida, es un mecanismo de reciprocidad, de entregar y recibir. La gente que cree que en la vida todo es gratis, va operando en un solo nivel, cree que todo es recibir, 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 no sabe dar. Este fue el problema que había en la Sefirot, lo vamos a ver en la clase siguiente. Las Sefirot no sabían entregar y fue como todo explotó. Entonces, el que cree que en la vida todo es gratis, que no cuesta trabajo y no cuesta esfuerzo, esa persona va a un desequilibrio detrás de otro. Todo es un intercambio, siempre es un intercambio de energía. Y esa energía se puede manifestar en dinero, en propiedad, en una casa, lo que sea, pero todo es una energía. Ahora mismo hay un intercambio de una energía de estudiante a maestro. Entonces, siempre, si no hay un intercambio, nada va a llegar, nada va a fluir. Por eso siempre dicen los rabinos, para que tú recibas algo del cielo tienes que tener un mérito. ¿Qué significa ese mérito? Que yo estoy haciendo algo aquí para que esa acción que yo cause otra reacción arriba. Entonces, la gente que iba al templo tenía que llevar una ofrenda. ¿Tú de verdad uno cree que Dios le hace falta que le entregas un poco de harina que llevaban a veces con aceite o que le llevaras un toro o que le llevaras una oveja? A Dios no le hace falta eso. Pero hay un concepto ahí que tú tuviste que coger dinero, esfuerzo, sacrificio para tomar eso y luego eso se transmutó de vuelta en una energía que subió al mundo espiritual. Y esa energía que subió al mundo espiritual está moviendo las llaves que tiene que mover arriba para que pueda descender esa shefa para darte lo que tú estás necesitando, lo que estás pidiendo. Entonces es lo mismo con todo, con una relación, en un trabajo, compra, venta, todo siempre tiene que uno entregar y uno tiene que recibir. El que todo el tiempo está entregando, no funciona así. El que todo el tiempo está recibiendo, tampoco. Yo tengo que dar algo, pero yo tengo que recibir algo, porque en el yo recibir me estoy también alimentando, sosteniendo. Y cuando yo entrego, estoy alimentando, sosteniendo al otro. La vida se basa en eso. Es lo que estamos estudiando con la Sefirot. Gesed le da a Geburah, Geburah le da de vuelta a Gesed, Tiferet, o sea que todas están conectadas. No existe eso de solamente dar y solamente recibir. No. Es una interacción constante, un intercambio de energías, que es lo que sostiene la vida, es lo que nos sostiene a todo. Eso se puede manifestar, como les decía, en la materia, en dinero, en propiedades, en una relación, en un aprendizaje. Todo es para algo. Si estoy estudiando, no sé, inglés, para algo será, para usarlo luego en un trabajo donde voy a recibir de vuelta. Una energía que la voy a recibir como, bueno, en dinero, por ejemplo. Pero es una energía. Pero yo entregué mis conocimientos, yo entregué mi tiempo. Entonces, no existe tal cosa de que todo sea gratis y que uno dé todo de gratis. No. Todo tiene un valor, todo tiene un precio, porque todo es un intercambio. La otra persona se está beneficiando, uno también tiene que beneficiarse. ¿Cuánta gente va por el mundo olvidándose de ellos mismos? Donde creen que solamente es hacer el bien al otro y que no, a mí, ni yo, yo no me acuerdo ni de mí. No, eso es desequilibrio. Eso es problema que viene para esa persona, para esa familia. No, yo tengo que pensar en el otro, pero también tengo que pensar en mí. Y viceversa. Tiene que haber conciencia de los dos lados. Todo es una interacción, todo es una reciprocidad. Ese es el elemento óptimo. Explica el rabino, y voy a entrar a parafrasear sus enseñanzas, les decía, por cuestión del tiempo. Explica el rabino Are Kaplan que la sefirá de Malhut es femenina. ¿Por qué femenina? Porque si se dan cuenta, en el árbol de la vida es la última sefirá. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla para mostrar el árbol de la vida. Es la última sefirá que recibe la energía de todas las sefirot.
Entonces es como, a ver, ¿cómo compartir la pantalla? Para que vean el árbol. Si ven acá el árbol, tenemos a Malhut aquí debajo. Entonces, Malhut, les decía, la sefirá que estamos estudiando hoy es femenina, es la sefirá que significa el reino. ¿Y por qué es femenina? Porque si se dan cuenta, hay un solo canal que conecta aquí, Malhut con Yesod, pero de Yesod, mire, está todo el árbol arriba. Entonces, todos los sefirot se dan unas a otras. Miren todos los canales que hay. Pero para llegar a Malhut es como ese puente, en el ejemplo que les ponía, ese puente del tráfico que va que entrando en una ciudad. Ese tráfico, ese solamente hay un solo canal, un solo conducto, como ese puente, y llega a Malhut que recibe. Malhut, les decía, es femenino porque recibe, es la mujer que recibe el semen, la esperma, dentro, ¿verdad? Para ahora hacer algo con ello. ¿Qué va a hacer de ahí? El hijo. Explica el rabino Ari Kaplan que la mujer, en una relación sexual, para que vean, ya explicamos que estas sefirot, explicamos en clases anteriores, se habla mucho del elemento sexual porque son masculinas. Recuerden que estas seis sefirot, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Od, y Yesod, dijimos que es la letra Vav. Y la letra Vav es larga, es como el brazo largo, pero también hace referencia al falo, o sea, al órgano reproductor masculino. Entonces, esa Vav está entrando en la Hei, que es femenina, que es Malhut. Entonces, todas estas energías están entrando a Malhut. Es un momento de unión. Entonces, ¿qué es lo que entra dentro? Entra el Da'at. Porque miren, están las Sefirot, pero están los canales. Esos canales que son las letras hebreas, simboliza el Da'at, la conciencia, el conocimiento, que está entrando dentro de Malhut, de alguna manera inseminando a Malhut, y queda ella, Malhut, embarazada, con un hijo. Entonces, explican los cabalistas, que Malhut, para que sea en nivel de estado perfecto, no es solamente recibir. Malhut indica el producto completado. ¿Y qué es un producto completado? Es cuando lo que tú recibiste, ahora lo transformas en algo más, en algo superior. Es como la mujer recibió del hombre el semen, explica el rabino Are Kaplan en el libro, que pueden ir hasta 100 millones de espermatozoides, más de 100 millones, pero de esos más de 100 millones de espermatozoides solamente se escoge uno solo, que es el que va a entrar en el huevo, en el óvulo, para ser fertilizado. Uno solo de más de 100 millones. Y ese solito ahora entra dentro del, ¿verdad? Dentro del útero y se empieza a formar vida. Y ahora sale un producto completo ahí, que es cuando hablamos de producto completo es la idea detrás de de todos estos ejemplos, detrás del árbol de la vida, detrás de todo lo que se oculta en la vida. ¿Qué es? No solamente recibir, es que yo voy a dar algo de vuelta, que en una relación es algo que es de vuelta al mundo, a la naturaleza, que es los hijos. En caso de conocimientos, yo como maestro recibí toda esta da'at que está fluyendo en mí. Yo estoy dando de vuelta. ¿Cómo lo hago? Con las clases. Aquel que recibe dinero, ¿cómo da de vuelta? Para que sea perfecto ese recibir, tú tienes que dar para atrás. Recuerden lo que estamos viendo, dar de vuelta. No solamente entregar, también es saber dar de vuelta. Entonces, el que recibe dinero da para atrás a la sociedad, a su familia, a su país. Entonces, para que algo sea realmente completo o perfecto en Cábala, no es solamente recibir, es dar algo para atrás también. Entonces es lo mismo. Miren que todas estos sefirot, al final todas van a desembocar en una sola. Miren que todas se dan unas a otras, pero solita Malhut las recibe a todas. Por eso es que es femenina. Entonces la mujer que recibe, y dentro de Malhut, ven ese círculo, es como ese útero que está gestando ahora un hijo, que es como dar de vuelta, es como ese continuar de la vida, que ahora va a continuar ese proceso. Y déjenme explicar algo más. Esto lo vamos a ver quizás no sé si estará en este libro, pero en Parsufim sabemos que ustedes ven que yo estoy hablando de un solo árbol aquí, pero cuando hablamos de universos, recuerden que hablamos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. En cada uno de esos universos hay árboles de estos que están viendo aquí.
y en los árboles están uno debajo del otro. Por tanto, se están dando unos a otros. Cuando yo decía ahora que Malhut produce un hijo, lo que está haciendo es pasando luego esa energía con todo el código genético de todas las Sefirot, las va a pasar ahora al otro mundo, al otro nivel. O sea que va bajando, les decía, desde Atzilut a Briah, a Yetzirah, hacia. Entonces, y la energía luego regresa de vuelta. Es una energía que entra y regresa. Entonces, es recibir para dar de vuelta. Yo estudio, como dice el proverbio judío, estudio para enseñar, no para quedármelo a mí solo. Entonces, así es como todo en la vida. Yo recibo amor en una relación, pero tengo que dar amor. Si me están bendiciendo con abundancia de prosperidad material, yo voy a dar de vuelta a la familia, no sé, en un proyecto, algo estoy dando de vuelta a la sociedad. En una, igual, para yo entrar a un trabajo, yo estoy dando mi tiempo, mi energía, pero él me tiene que pagar, el jefe en la empresa. Igual, en una escuela, el maestro va a dar la clase, pero el estudiante también paga al maestro por la clase. Entonces, todo es una interacción. Tiene que haber eso, es dar y recibir, es esa reciprocidad constante. Y en el dar de vuelta es cuando yo estoy, decía ahorita, donde uno está de alguna manera completando el proceso. Entonces, mire qué curioso esto. Vuelvo a decir que en la sociedad, y esto lo veo, siempre digo que yo psicológicamente sé dónde está el desequilibrio ahí, pero no me gusta pronunciarlo tantas veces. En la cultura hispana en general, y no sé si esto también quizás am, en otras partes del mundo, pero estamos hablando aquí a la gente que habla español. Existe ese pensamiento donde uno tiene que dar desinteresadamente. No, no, yo doy de gratis, yo doy para no recibir. No, ahí hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. No hay nada malo en recibir. Cuando uno da un regalo, es verdad que la gente dice, sí, yo lo hago de corazón porque es que yo quiero darte un regalo. No, no, no es para que me pagues nada lo que te... Ok, si no te... Mira, usted está recibiendo algo. Si no es la alegría, si no es la satisfacción, pero algo está recibiendo. Entonces esa gente que dice que yo todo lo hago porque yo no, yo lo hago desinteresadamente. Eso no existe. La gente cree que hacer algo para recibir algo es malo, es pecado. Ay, si yo hago algo para que me den algo, ay, qué malo me siento, qué mal me siento. Así no es como funciona la vida, así no es como funciona el universo. Esto no es que yo estoy hablando palabras lindas. Les estoy describiendo a ustedes cómo opera la realidad. Así está diseñado el mundo. Yo no me estoy inventando un concepto filosófico, palabras bonitas que no se puedan comprobar. No. Lo que estoy explicando aquí es el mecanismo de la vida. Entonces, esa idea de que yo voy a hacer algo desinteresadamente, pensando que es malo o pecado que yo pensar que hice algo para recibir algo a cambio, eso es una idea que la sembró, no sé quién la sembró, pero no se corresponde a la realidad. Vuelvo a decir, para que el dar sea completo, tiene que uno recibir algo de vuelta. Y vuelvo a decir, como decía el rabino, Malhut es el poder que Dios nos da para recibir. ¿De dónde la gente saca que es pecado o que es malo yo hacer algo? Si no, no, tiene que ser desinteresado. ¿Quién ha dicho tal cosa? Siempre vas a recibir algo, sea que tú seas consciente o no, vas a recibir algo, ya sea que estás elevando tu nombre porque hiciste una buena acción y tu nombre ahora quedó como, wow, mira, una persona que hace el bien. Estás recibiendo algo, honor, cabot, pero estás recibiendo algo. Agradecimiento, estás recibiendo algo. Entonces, saquémonos ese pensamiento de que todo tiene que ser como es ahorita. La gente quiere que todo es gratis, desinteresado. No, así no funciona la vida. Muchos de los problemas que la gente se acarrea es pensando por tener ese pensamiento limitante, porque no comprende cómo opera el sistema, no comprende cómo funciona el universo. O sea, todo es una estructura, todo. Entonces, no podemos nosotros mismos limitar la vasija, atrofiar la vasija nuestra. Vuelvo a decir, es un poder que Dios nos da, poder recibir, como dice el rabino Ari Kaplan. Entonces, hay que tener esto presente. En la vida todo es un intercambio. Les puse el ejemplo del Bet HaMikdash, el templo. La gente iba, pero la gente no llevaba ofrenda solamente cuando tenía pecados. No, la gente iba al templo a agradecerle a Dios. A veces uno da a la vida para agradecer. En el judaísmo tenemos esto y también está en el Islam, me parece. Sí, por supuesto, sí, también está en el Islam, donde cuando a uno le pasa algo grande en la vida, no sé, uno estaba orando hace tiempo por hijos y le llegaron hijos.
uno estaba orando por un proyecto, no sé, una carrera, una beca para irse a estudiar a Israel y le llegó esa bendición. Existe un concepto en el judaísmo donde ahora que recibiste eso por lo que estabas pidiendo, te da tanta alegría que tú sientes que quieres dar de vuelta. Y yo he leído muchas historias, decía, de rabinos y de personas que cuando se salvaban de algo, siempre daban de vuelta. Por ejemplo, en el judaísmo tenemos un concepto que es que cuando uno va a salir de viaje, alguien va en un avión a otro país. Uno da sadaká cuando se va y uno da sadaká cuando regresa. Da sadaká para protección, pero también da sadaká de vuelta para agradecerle a Dios que está sano y salvo. Hasta tenemos una oración que hacemos cuando aterrizamos y llegamos al país donde vamos a llegar, donde agradecemos a Dios que llegamos bien. Entonces, uno da de vuelta por el bien que recibió. No sé si se entiende el principio de que les decía, siempre está ese concepto de dar, pero uno siempre va a recibir. Tiene uno que aprender a recibir. La gente no sabe recibir. La gente cree que solo es hacer dar. No. Uno también tiene que recibir, tiene que aprender a recibir, porque si yo pienso que solo es dar, y el otro que es de mi familia o es de mi cultura o es de mi país, es la misma gente con el mismo pensamiento, creen que es dar, no aprenden nunca a recibir. Uno tiene que aprender a recibir de otros, tiene que aprender a recibir de Dios, pero también uno tiene uno que aprender a dar. Y dar no es solamente la acción de toma. No, estoy dando, pero yo sé que cuando yo doy, también estoy siendo bendecido. Ese es el secreto de la sadaká. Yo doy porque yo sé que en la acción que estoy haciendo, Dios me va a bendecir. O esa misma persona me va a ayudar en otro momento cuando me hace falta su ayuda o cuando, no sé, la vida me va a abrir oportunidades. Dios, el infinito. Entonces, hay un secreto en dar y hay un secreto en recibir. Que recuerde que el dar no es solamente toma algo. Detrás del dar, que es la Vav, hay 6 sefirot. Recuerden, las 6 sefirot que estudiamos. Hay 6 conceptos importantes. Entonces, estoy dando, pero también tengo que recibir de vuelta. Estoy recibiendo y cuando recibo yo doy también. Ese es, les decía, uno de los grandes conceptos. En los días de la semana decimos que las 6 sefirot corresponden a los 6 días de la semana, de domingo a viernes. Pero ya el viernes en la noche, que hay Shabbat, sería el concepto de recibir. Entonces, los 6 días de la semana son masculinos, el Shabbat es femenino. Porque en Shabbat decimos que recibimos incluso hasta toda la bendición. Shabbat es el día, decía, donde uno recibe la bendición. Es como el día de cobrar. Entonces trabajamos toda la semana, lo cobramos en Shabbat y cobramos toda bendición, como decía, salud, abundancia, dinero, todas esas cosas. Entonces, los días de la semana son masculinos, Shabbat es femenino, porque Shabbat recibe, uno está recibiendo en este caso de Akadosh Baruj Hu. Entonces, les decía, son estos conceptos grandes que tenemos acá. También se compara, esto se ilustra incluso, esta idea de dar y recibir, está en el idioma hebreo. Y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Les decía, hay un concepto en Malhut. Volvemos a Malhut, que es el elemento femenino, la energía femenina. Dice, esto se ilustra hermosamente en la lengua hebrea, donde el pronombre masculino, perdón que no tengo ahora pizarra para poder escribirles. Besrat Hashem que en las próximas semanas quizá ya pueda tener todo listo. Les decía, yo acabo de llegar aquí a Estados Unidos, todavía no tengo todo estructurado, pero en las próximas 2 o 3 semanas quizás espero tener ya la pizarra para poder escribirles en hebreo y poder explicarles mejor. Pero en el idioma hebreo, el elemento para masculino o el pronombre para masculino es hu. Está compuesto por la letra Hei, la Vav y la letra Aleph. Si miramos en la palabra para él, lo masculino, hu, está en el medio está la letra vav, que es el elemento masculino, el elemento de conexión, que corresponde a las 6 sefirot del árbol de la vida, en lo masculino. Si miramos el pronombre para ella, sería las mismas letras, o sea, la hey y la aleph, pero en el medio, en vez de la vav, va una yud, que significa, en este caso, hace referencia a lo completo. Y Yud tiene un valor numérico de 10. Significa las 10 sefirot que ya están dentro de Malhut. Por tanto, están ya rectificadas. Es un producto completo. Está completado. Malhut contiene dentro las 10 sefirot. Y Malhut, que simboliza la materia,
Incluso indica que es aquí, en esta materia, en este mundo, en esta dimensión, donde tenemos el potencial de revelar toda esa potencia, toda esa energía de las 10 sefirot que están dentro de esta realidad. Entonces, bueno, estamos viendo, al final el rabino explica, le decía, el elemento de Malhut, el reino, que no es solamente, como le decía ahorita, un recipiente que recibe. Malhut no es solamente dame, 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 no. Malhut, como hemos explicado, para que sea perfecto, para que sea completo, también tiene que dar de vuelta. Tiene que haber un intercambio. Recibir tiene que transformar. Cuando uno recibe algo, me tiene que transformar a mí también en un dador. Cuando alguien me hace un regalo a mí, eso me tiene que llevar a la conciencia de, wow, déjame regalarle también algo a esta persona. Déjame regalarle, o sea, una acción de bien para otro. Entonces, para que algo sea completo, yo tengo que recibir, tengo que dar. No espero tampoco, como lo decía, no todo es gratis, ni espero que me den nada de gratis, como la gente que va por la vida, como decía, que todo es por la gracia divina. No, está el esfuerzo que uno hace, uno también es partícipe, uno también acompaña a Dios en este proceso de rectificar el mundo, pero hay que tener conciencia de aprender a recibir, también hay que aprender a saber cómo dar. Malhut simboliza al rey David, el reino. Y el rey David, explican los sabios, que en él está ese elemento, ¿no? De recibir. Recibió ese reino, recibió esa bendición, pero él dio también. Y pasó ese legado a su hijo Salomón, cuando incluso le fue que preparó todas las condiciones para construir el templo. O sea, David no solamente recibió de Dios esa bendición, sino que él está pasando un legado a su hijo, como perdón, como Malhut, que recibe como ese madre que está engendrando para luego ahora dar de vuelta otro, digamos que otro producto ahora más completo, dar de vuelta. Entonces, es como el caso del rey David, que le decía el elemento del reino, recibió, pero también pasó eso a su hijo y dio de vuelta. Y por tanto, dice el rabino Are Kaplan, y con esto cerramos, y voy a leer, dice lo siguiente: como rey de Israel, era importante que David fuese capaz de integrar todas las sefirot. Por tanto, se prometió que a través de él vendría el Mesías, el Mashiach. Es el Mesías quien esencialmente dará nacimiento a un nuevo mundo. Entonces, hay que entender qué significa eso, ¿no? Esta conciencia mesiánica que todos llevamos dentro, somos nosotros, cada uno de nosotros los que vamos a convertir, o los que vamos a tener el reino. La gente cree es Dios el que va a tener el reino, es Dios el que va a tener el nuevo mundo. No, en cada hora estamos aprendiendo que somos nosotros, cuando sabemos recibir y dar de vuelta, los que estamos construyendo nosotros mismos ese nuevo mundo. Somos nosotros los que estamos operando con una conciencia mesiánica. Somos nosotros los que estamos operando en conciencia de redención. Redención es cuando yo, y de ahí otra vez la conexión con la Sadaká, esa idea de yo recibo, pero cuando doy, también estoy redimiendo el mundo, también estoy rectificando el mundo. Y hay muchas maneras de dar, como decía, amor, tiempo, conocimiento, tantas cosas. Es la manera perfecta. Recibir Malhut, pero Malhut también implica entregar. Besrat Hashem, que podamos todos saber cómo operar con esta conciencia de Malhut, saber cómo bajar esa bendición, pero también cómo dar de vuelta a la sociedad, cómo dar de vuelta, les decía, en la familia, en tantas circunstancias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar ahora a las preguntas, si hay preguntas. Si no, excelente, pero vamos a dar paso a preguntas. Claudia tiene una pregunta. Sí, maestro, buenos días. Yo quería preguntarle la relación de lo que ocurre en las esferas espirituales en relación al dar y recibir acá en este mundo de Asia, digamos. ¿Cuál sería el paralelismo, la relación de lo que ocurre en las esferas superiores en relación que cuando uno lleva ese acto de dar o recibir aquí en este mundo? Por ejemplo, una acción de bondad, una sedacá o algo así. Sí, eso es lo que está como, como decíamos ahorita. Las estructuras del mundo, las estructuras que lo vamos a ver, lo decía, en la semana que viene, en las próximas semanas.
próximas clases, cuando hablemos de los parsufim, que vamos a ver que son estructuras de entrada y salida de energía. Cuando se creó el mundo, dijimos que hay eh, una luz Or Yashar, Or Joser, luz que entra, luz que regresa. Entonces, nosotros, cuando estamos haciendo una acción, cuando estamos haciendo lo que llamamos en judaísmo mitzvah, lo que estamos haciendo es enviando de vuelta arriba a los mundos espirituales. Entonces, es una retroalimentación. El mundo espiritual se alimenta de nosotros y nosotros del mundo espiritual. Entonces, cada acción que uno está haciendo, la hizo en la materia, pero detrás de esa acción, como decíamos, hay una energía, hay un pensamiento que es conciencia, que básicamente eso corresponde a los mundos superiores. Entonces, la conciencia de los mundos superiores está operando aquí en la materia y al mismo tiempo está regresando una energía y eso se ve a nivel de mundos espirituales y a nivel también de relaciones unos con otros. Entonces, cuando uno hace una buena acción, está enviando una energía arriba, que esa misma energía es la que va a regresar luego a uno. Por eso es cuando en las religiones dicen, haz el bien porque vas a acumular, como dicen, un tesoro o en tu cuenta bancaria, y dicen los rabinos, que todo el bien que uno hace, explican los rabinos, es una bendición o la recompensa que vas a recibir en el Olam Abba, dicen los rabinos. El Olam Abba es el mundo de la rectificación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el rabino? Es lo que explico ahora, que cada acción que yo estoy haciendo, todo bien que yo estoy haciendo, yo estoy enviando al mundo espiritual una energía que luego lo que me va a regresar al mundo de vuelta, porque siempre entra y sale, es la misma acción buena que yo hice. Entonces, lo opuesto también ocurre, los desequilibrios que uno tiene, y todos tenemos desequilibrios de una forma o de otra, eso también está causando, de alguna manera, un cortocircuito y estoy enviando arriba una energía defectuosa. Entonces, cuando regresa la bendición aquí, me está regresando de manera defectuosa y la gente dice, pero ¿por qué se me logró este proyecto, pero a medias? O logré una relación, pero no era tan como yo pensaba. Vuelvo a decir, todo está en las manos de uno. Entonces, siempre es una energía que sube, una energía que regresa. Todo. Y bueno, eso es un poquito amplio acá, hay mucho más para hablar ahí, porque también estaría el tema de otras vidas, cómo influencia todo esto, pero básicamente esa es la idea. Cada acción que yo hago es una energía que está generándose. Todos estamos emitiendo una energía. Y del mundo espiritual, el mundo espiritual se sostiene del mundo, de la energía nuestra y nosotros nos sostenemos del mundo espiritual. Hay un refrán que dice, el vivo se alimenta del muerto y el muerto se alimenta del vivo. ¿Qué significa eso? Lo que acabo de explicar. Lo mismo es con los ángeles, con todo. Cuando uno está operando en haciendo el bien con santidad, ¿a quién vas a traer? A seres espirituales de luz, ángeles. Cuando estás operando en mala oscuridad, ¿estás atrayendo a quién? A esa energía. Entonces, lo que es lo mismo. La acción que yo estoy haciendo aquí está emitiendo una energía, es como una señal que eso va a conectarse con algo ahí arriba, que puede ser o de luz o puede ser con otro mal, con oscuridad. Si opero con carencia y con bloqueos y como decía ahorita, yo estoy emitiendo una señal de esa manera, entonces también significa que lo que voy a recibir de vuelta es un poco eso, todos esos bloqueos, todas esas carencias. No sé si se explica. Sí, maestro, excelente, muchas gracias. Rafael, tienes una pregunta. Sí, maestro, buenos días. Es mi primera clase que tomo y la verdad que estoy bien contento porque, wow, todo ha sido bien, bien claro. Y la verdad que estaba buscando un tipo de clase como esta, pero en la clase de hoy usted estaba hablando de los pensamientos, que todo comienza con un pensamiento. En el caso mío, y hablo específicamente de mí, a veces los pensamientos negativos este, son más constantes que los positivos. Eso tiene que ver con alguna sefirot, tiene que ver con algún tikkun, tiene que ver con algo que viene de vidas pasadas, o hay alguna forma de uno poder controlar y transformar esos pensamientos siempre en... Sí, a ver, la respuesta es un poquito de todo eso, porque como decíamos ahorita, en un nivel profundo de verdad sabemos que la mayoría de los pensamientos que recibimos no vienen de nosotros, los pensamientos vienen de los muertos. Y esos muertos eh, pueden ser, como les decía, y de eso no se salva a nadie, eso es así como está todo diseñado. Por eso es que el trabajo de la cábala es saber, como yo decía ahorita, cuando uno está operando en santidad, nos vamos desprendiendo de esas clipot, de esos desequilibrios, de esas energías, de esas cosas heredadas, y vamos atrayendo seres de una mayor elevación.
que pueden ser maestros, que la gente llama guías espirituales, maestros ascendidos, ángeles, cosas como esas, que lo que nos van es a poner pensamientos buenos. Entonces, cuando uno todavía no, digamos, la gente normal que va por la vida no con conciencia, sino reaccionando a los golpes de la vida, esa persona tiene más apegada a energías bueno, de todas esas cosas, ¿no? De los familiares que le acompañan, de desequilibrios de vidas anteriores, de la energía que uno está emitiendo ahora, que está atrayendo incluso otras energías de todo tipo. Cuando digo energía, puede ser energía de carencia, energía de enfermedad, energía de brujería, de tantas cosas, porque a veces que la gente hasta recoge cosas que no son ni de uno. Ahí hay energías de afuera en el ambiente que no fueron para ti, pero la gente como va vibrando con la misma frecuencia de esa energía, de esa brujería, de ese espíritu, se le apega a la persona. Entonces, eso tampoco es para temor de nada, porque otra vez, así opera la realidad. Entonces, cómo uno limpiarse de todas esas cosas, cómo uno ir poco a poco. Primeramente, no existe tal cosa de que yo hice una sola algo ahora y estoy perfecto. No, eso no existe, sino que ya sabemos que el trabajo que viene a hacer el alma es por muchas vidas, tenemos muchas reencarnaciones y en cada reencarnación el alma alcanza un nivel de conciencia superior para que uno vaya de alguna manera vibrando con una energía, con un pensamiento, que es lo que va generando atraer conciencias superiores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cada sistema espiritual tiene el suyo, la Cábala, el judaísmo tiene el suyo. Entonces, como decía, refinando la persona. Aquí no hay secreto de algo sobrenatural, no. Refinándose uno como persona, trabajando la meditación, porque la meditación con los nombres de Dios, eso tiene un poder muy grande en la conciencia, porque cada nombre de Dios, cada letra se corresponde a un ángel, se corresponde a un mundo, se corresponde a ciertas maneras de canalizar. Esos nombres de Dios son energías que se van canalizando dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que va causando que los pensamientos de uno ya no son todo el tiempo malos, sino que empieza uno a purificar hasta la mente, el pensamiento, y ya no es todo el tiempo, digamos que ese tipo de ideas, sino que entre más te vas elevando, ya tienes mitad y mitad, vamos a decir, o un poquito aquí, un poquito allá. Hay días que vas mejores, hay días que vas un poco, hasta que tú logres un grado de purificación del pensamiento tal, que como decía ahorita en la clase, ya tú sabes cómo opera toda la realidad y ya sabes todos los mecanismos y las cosas que tú tienes que hacer para protegerte a ti mismo, para eh, lo- de cómo ir de una manera purificando de tu pensamiento, tus emociones y tus acciones, la energía que vas vibrando, tú mismo vas creando una realidad para ti. Y es como decía ahorita, lo que tú emites, con lo que tú vibras, es lo que vas atrayendo. Y eso que tú atraes también son pensamientos. Pensamientos, te decía ahorita, de preocupación, de peleas, de tantas, de inseguridad. Pero todos esos pensamientos se corresponden con cada una de las sefirot del árbol de la vida, que es lo que venimos estudiando en las clases anteriores, donde ya los vimos, cada uno de los desequilibrios, equilibrios y desequilibrios. Pero te decía, un estudio profundo del árbol, como hemos hecho, que hoy fue la última sefirá, estudiar los secretos espirituales, cómo opera la realidad, e incorporar en uno esos elementos espirituales, como es el rezo, como es la meditación, como es, vuelvo a decir, en el judaísmo lo tenemos todo, el Shabbat, los rituales que hay en Shabbat, Ujú. las velas que se Reflectores. prenden. O sea, todo es una estructura, es un mecanismo que te va a ayudar a ti a purificar el pensamiento, que no te vengan pensamientos raros y que si te viene un pensamiento raro, tú inmediatamente vas a reconocer y dices, espérate, ese pensamiento no es mío, esto viene de otro sitio. Ya tú sabes que hay algo se está pegando o algo uno ha hecho que le dio entrada a ese pensamiento y uno puede reconocer hasta si es de un espíritu o es de una entidad, uno puede saber incluso quién es, cuándo llegó, qué es lo que quiere, hacer todo. Uno llega a un nivel de pureza del pensamiento que tú puedes reconocer si el pensamiento es tuyo o vino de otro sitio. La mayoría de la gente no sabe reconocer eso y cree que todo lo que viene en la mente es él. La cábala y ese trabajo de purificación que uno va haciendo eh, es lo que va haciendo, te decía ahorita, que uno empieza a purificarse completamente, que la Neshama se empieza a revelar en el cuerpo de uno, porque el trabajo espiritual, explica Rabbi Moshe Haim Luzzatto, es bajar que la luz de la Neshama, del alma, se baje a los otros niveles hasta llegar al cuerpo y espiritualizar hasta la materia. Entonces,
Como te decía, cada religión y cada sistema tiene el suyo, el judaísmo tiene el de él. Y cuando digo judaísmo es Cábala, lo mismo. Todos los rituales que hay del judaísmo es lo mismo aquí en Cábala, no hay diferencia. Pero es un proceso. Eso no existe como decía ahorita de que yo hice una cosa hoy y ya, no. Es constante. Y constante hasta que uno, desde que nace hasta que te mueres, estamos elevándonos y elevándonos. Perfecto. Las clases anteriores yo las puedo ver, están grabadas porque justo hoy yo vi un video que usted colocó en donde explicaba cómo entrar a las clases, entonces yo las puedo ver para más o menos para ponerme al día en lo que tiene que ver con el árbol de la vida. Sí, totalmente. Todas las clases quedan grabadas, Ajá. acceso Y el jueves ilimitado. a las 7, ¿verdad? El jueves a las 7 de la noche tenemos el Pirkei Avot. No es cábala, es judaísmo, Sí. crecimiento Ujú. personal. Y el próximo domingo, 10:30 de la mañana, la clase de cábala. Claro. Y poquito a poquito, es pasito a pasito, vamos a ir. Como decía, hay veces que uno no puede, hay veces que uno siente, uy, no pude hacer como quería. Eso es normal, es parte del proceso. A veces uno hace mejor, a veces hay día que está, pero es intentar todo el tiempo. Hasta que, incluso sabemos que incluso fuera del cuerpo, el alma sigue aprendiendo, sigue estudiando, sigue evolucionando. Vamos a seguir siempre. Entonces no hay que desesperarse de nada ni pensar de que, uy, no, fallé en algo, no. Es una y otra vez, una y otra vez. Claro. ¿Y el libro que usted está leyendo o en esta clase se puede comprar en donde, en Amazon o lo puede uno Sí, bajar online? sí, este libro que es el que estamos estudiando, La Dimensión Interna, este está en inglés, entonces yo lo traduzco cuando lo estoy leyendo. Ujú. En español yo creo que también se puede conseguir, pero es más difícil. Ok, Entonces, si lee inglés, se llama Inner Space, se puede conseguir, sí, en ok, Amazon, en las librerías judías también, es del rabino Ari Kaplan. En ok. La Dimensión Interna, lo llaman en español. Inner Space, ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene No, otra? muchas gracias. Bueno, yo, pues. Gracias, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Algún otro estudiante? ¿Quiera preguntar algo más? Bueno, pues entonces nada, Besrat Hashem, vamos a vernos entonces el jueves, la gente que se quiera conectar con la del Pirkei Avot. Sí, todas las clases quedan grabadas y vamos pasito a pasito. Les decía, después de estos cursos vienen otras sorpresas, vienen cursos más profundos, pero hay que tener las bases de todo. Así que Baruch Hashem, que gracias a Dios que ya pudimos completar hoy el estudio del árbol de la vida. La clase siguiente vamos a entrar a estudiar ahora conceptos más profundos, porque vamos a empezar a estudiar los conceptos de la ruptura de las vasijas, vamos a entrar a explicar los parsufim, etcétera. Y recuerden que toda clase que yo pueda dar aquí no es más que una pizca, una introducción, porque en cada concepto o cada palabra que yo pueda hablar aquí, yo puedo expandirme y dar varias clases. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que nunca se queden pensando de que, oye, esto es cable y ya. No, sepan que detrás de esto hay mucho más. Pero vamos con calma, vamos creando una base y luego cada estudiante también tiene que ir profundizando y Besrat Hashem que en los próximos cursos que vendrán a futuro, pues vamos a profundizar. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a aquellos que nos van a ver Claro luego que sí. por YouTube y aquellos que nos están viendo por YouTube y que quieran después acompañarnos así en las clases por Zoom, están todos invitados a inscribirse en la escuela y bueno, que nos acompañen cada semana. Nos vemos el jueves 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y Baruch Hashem. Bendiciones. Bendiciones.